Muy buenas tardes, seguiremos con la lectura de la revista Punto Final. Quedamos en martes 14 de septiembre de 1971. Así que sigamos con la lectura. Richard Helms, jefe de la CIA, el enemigo público número 1 de Chile. Y entonces también están hablando reportaje de golpe fascista en Bolivia por el Hugo Banzer, etc. Ya está en Vietnam. Ya leamos esto, pues de la CIA, porque para Punto Final todo lo que pasa acá en Chile en contra de Allende es la CIA. Ya, vamos a leer esto. La CIA. Dice, el enemigo público número 1 de Chile, el jefe de la CIA. El enemigo público número 1 de Chile se llama Richard McGrath Helms. Es el jefe de la Agencia Central de Inteligencia CIA y preside asimismo la United States Intelligence Board, que agrupa a los 9 servicios de inteligencia civiles y militares de los Estados Unidos. En este mes, cuando el pueblo chileno celebra un nuevo aniversario de su independencia del colonialismo español, es oportuno conocer a los enemigos de hoy, a los que, como Helms, conspiran en las sombras para impedir que Chile alcance su definitiva y plena independencia del imperialismo norteamericano. Richard M. Helms está moviendo los hilos que comunican con la oficina número 75.709 del séptimo piso del edificio de la CIA en Langley, Virginia, con su red de agentes y colaboradores en Chile. La CIA tiene 52.359 funcionarios, pero sus colaboradores alcanzan otros varios miles. La mayoría recibe pagos por sus servicios. La CIA no tiene obligación alguna de informar al gobierno ni al Congreso de los Estados Unidos respecto a los nombres de agentes, pago de salarios o sobornos, mucho menos sobre los gastos derivados de operaciones especiales como en el reciente golpe en Bolivia, por ejemplo. En el 65, el expresidente Johnson designó a Helms como subdirector de la CIA y al año siguiente reemplazó a Allen Dulles en la jefatura máxima. Tal como su antecesor, Helms ha profesado abiertas simpatías por el fascismo. Debe recordarse que los hermanos Dulles, John Foster, que fue agresivo secretario del Estado, y Allen, jefe de la CIA, manejaron en su estudio de abogados numerosos asuntos de alemanes antes y durante de la Segunda Guerra Mundial. Los Dulles, a cuyo equipo pertenecía el actual jefe de la CIA, Richard M. Helms, hicieron cuanto le fue posible mantener alejado a Estados Unidos del conflicto bélico que se libraba en Europa. Una vez derrotada Alemania nazi, los Dulles intervinieron de manera activa para incorporar a organismos gubernamentales, universidades y empresas privadas norteamericanas a los funcionarios y científicos del régimen hitleriano que estimaban aptos para trabajar en adelante para el imperialismo yanqui. El actual jefe de la CIA se incorporó a la Marina en 1942 con el grado de subteniente y fue destinado en el año siguiente a la Office Strategic Service, la OSS, encargada de operaciones de inteligencia. En 1945 fue designado adjunto a Allen Dulles en Europa y ambos se dieron la tarea de reestructurar los servicios especiales nazis bajo la dirección del general Reinhard Goegen. Helms, que en 1946 seguía recibiendo sueldo de la Marina correspondiente al grado de capitán de corbeta, vivió alternativamente en Berlín Occidental, Frankfurt, Múnich y Múnich bajo la orientación de John Foster Dulles. La tarea de los servicios de inteligencia norteamericanos se volcaba a preparar la Guerra Fría, aunque del desaparecido Hitler, el esquema nazi seguía viviente, ahora en manos de grupos belicosos anticomunistas norteamericanos. En Alemania Occidental, los norteamericanos instalaron un régimen fácil de influir y conducir. La Unión Demócrata Cristiana fue el partido político escogido por el gobierno yanqui siguiendo los consejos de los Dulles, Helms, etc. La UDC y su jefe Konrad Adenauer pasaron a desempeñar las tareas de gobierno en la República Federal Alemana. Su estructura básica fueron los reconstituidos cuerpos de seguridad hitlerianos. En 1947, tomando la experiencia de la OSS y la Intelligence Service británico, se creó en Estados Unidos la Agencia Central de Inteligencia, CIA, al frente del nuevo organismo en el que se otorgó la absoluta libertad para que presidiera su antojo a luchar contra el comunismo en escala internacional. Fue colocado Dulles. Ya, esto ya es mansa biografía, pues, Punto Final le hizo la biografía de la vida. Vamos a esto nomás, saltémonos todo eso y leamos esto. Plan de atentado en Chile.
En el 48, el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos adoptó la instrucción secreta NSC 10 y medio, que autorizó a la CIA a realizar las operaciones especiales secretas de todo tipo siempre que el gobierno de los Estados Unidos pudiera negar la implicación en ellas. En base a este acuerdo en que la CIA planifica las operaciones de modo de no dejar huellas comprometedoras para la Casa Blanca. Hace poco el senador demócrata William Fulbright tuvo conocimiento que la CIA preparaba una operación especial en Chile. Se trataba de una serie de atentados personales o políticos, funcionarios y dirigentes de izquierda. Así se quería crear una crisis que llevara a un golpe de Estado fascista de definición ideológica favorita de Helms. Fulbright, horrorizado por lo que tramaba la CIA contra Chile, se puso en contacto con Helms. La amenazó con denunciar públicamente ese plan. El jefe de la CIA negó que existiera, pero finalmente, comprendiendo que el senador Fulbright estaba en posesión de antecedentes, le prometió que averiguaría y en ese caso lo suspendería. Richard M. Helms adquirió estrecha relación con los planes de que esta especie a partir del 62, cuando su carrera dentro de la CIA hizo subir a jefe de previsión. Este nombre inicuo oculta la división de la CIA encargada de las tareas de sabotaje, o sea, de la acción directa. Poco después del fracaso de la operación Arcoiris, o sea, la invasión a Cuba, el senador George A. Smathers dio la publicidad de un documento firmado por Helms en que autorizaba el proyecto de asesinato de Fidel Castro. La actuación subversiva de Helms en América Latina es antigua. Participó en el 54 en el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz en Guatemala. Esa vez, como se recordará, la CIA utilizó mercenarios centroamericanos encabezados por el coronel Carlos Castillo Armas. Como subdirector de la CIA, Helms preparó también en el 64 el golpe que derrocó a João Goulart en Brasil. Desde Guatemala hasta Bolivia, la línea de la actividad de la CIA sigue algunas normas que parecen delatar el estilo de Richard Helms. Por ejemplo, la utilización de valores religiosos. En todos los golpes perpetrados en América Latina por la CIA, incluyendo la intervención militar de la República Dominicana en el 65, se ha preparado el ambiente movilizando a sectores católicos extremistas. Organizaciones como Fiducia en Chile existen en varios países latinoamericanos actuando a través de agentes brasileños. La CIA ha logrado formar núcleos de fanáticos que actúan inspirados en la iglesia del medioevo, asegurando defender la tradición, la propiedad y la familia. En Bolivia, antes del golpe fascista de agosto, la CIA estimuló el ultraje y el robo de joyas e una imagen de la Virgen, atribuyéndola a los marxistas, organizando enseguida posesiones y actos de desagravio. ¿Y cuándo viene con Chile? Pues si prácticamente leo 3 páginas y no hablaba nada de Chile. ¿Se fijan el relleno de punto final? El relleno de punto final. Vámonos acá abajo. Tanto la Comisión Política del PDC con la Juventud del Partido Nacional, sin contar por supuesto el Movimiento Patria y Libertad, que es ni más ni menos que un apéndice local de la CIA, ha provisto la cobertura política de las protestas por la estatización de la enseñanza privada, o sea, con la ENU. Fíjense que punto final no ha tocado prácticamente nada sobre la ENU. Una ingeniosa manera de empalmar ambos temas, religión y educación, utilizándolos como arietes contra el gobierno de la Unidad Popular, lo encontraron en la Fundación Mi Casa. Se trata de un hogar para niños huérfanos o abandonados. Fue creado y lo dirige un sacerdote, Alfredo Ruiz Tagle, cuñado del expresidente Frei. Gracias a sus vinculaciones consiguió una subvención fiscal de $500,000 de escudos, ante la posibilidad que este apoyo le sea retirado para fortalecer institutos similares del Estado. Se ha movilizado en torno a Mi Casa todo un enjambre de interesados en disparar contra el gobierno, desde Jorge Fontaine, jefe de la Confederación de la Producción y el Comercio, hasta publicistas y periodistas de derecha, pasando por familiares del expresidente Frei, y han sostenido reuniones con el cura Ruiz Tagle destinada a planificar la ofensiva. Incluso se llamó a hacer una manifestación con niños frente a la moneda de la Plaza de la Constitución. Publicistas reaccionarios que se hacen pagar a un buen precio han elaborado una campaña de televisión, radio, prensa que ayude a Mi Casa a conseguir dinero, a la vez que sirva para demostrar la insensibilidad sectaria del gobierno. Este tipo de operaciones son las favoritas de Richard Helms, el enemigo público número 1 de Chile. Bajo su dirección, la CIA ha creado incluso una división de operaciones domésticas cuyo propósito parece de instalar un régimen fascista en los propios Estados Unidos. Una de las operaciones montadas por esa división fue publicar una crónica en el Globe Democrat del 27 de julio del 66 difamando al senador Fulbright, uno de los más documentados críticos de la política exterior norteamericana. En Europa la actividad de la CIA ha sido muy variada y en muchos asuntos ha participado Helms personalmente. Bueno, saltémonos todo eso, volvamos a ver si hablan en Chile. Está Asia, Filipinas.
Ya, no habla de nada. Ya. Listo. Casi 4 páginas hablando de cualquier lado menos de Chile. Pero supuestamente el enemigo público número 1 de Chile. Ay, ay, ay. Bien. Los teléfonos serán propiedad de Chile. Esto es importante, lo vamos a leer. ¿Por qué es importante? Porque acá Allende se está metiendo contra la ITT. Y la ITT, que dentro de la historia, dentro de lo que nos enseñan en los colegios, prácticamente no la nombran. O sea, ni siquiera los zurdos la nombran, siendo que es sumamente influyente dentro del proceso de la Unidad Popular. Porque iba a luchar contra Allende, ¿ya? Ya, dice... ¿Cuánto para abajo, no es tanto. Esta es una guerra fría y debe calentarse con el fragor de los trabajadores, con el aliento de los trabajadores. Nosotros exigimos la estatización. Somos los más apremiantes porque es deshonroso conocer la realidad tan amarga, saber que la empresa a la que uno le entrega sudor, sacrificio, se lleva todas sus ganancias fuera de Chile y se dedica a hacer sabotaje. Es una falta de respeto, es una insolencia que más encima vengan a exigir indemnización. Las afirmaciones de Carlos Briones, presidente del Sindicato Industrial del CTC, Compañía de Teléfono de Chile, comentando la petición planteada al gobierno por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, nacionalización del vital servicio público en el menor plazo posible. La comisión explicó en esa oportunidad la ruptura de las negociaciones con el socio mayoritario de la poderosa International Telegraph and Telephone Company, uno de los consorcios yanquis clave según se afirma y tiene más influencia en el Pentágono que todas las compañías de cobre juntas. Y nuevamente la mano de Frey aparece en medio del proceso de negociación. Como argumento último, la ITT esgrime frente a Chile que la existencia de un seguro contra las expropiaciones que ha contratado a través de la OPI, una agencia que está vinculada al Departamento de Estado norteamericano. Esto convertiría el hecho del asunto en un problema del gobierno a gobierno, ya que se estima que el Departamento de Estado no se dispone a pagarle a la ITT su seguro. Fue precisamente Eduardo Frey quien autorizó a la CTC para contratar el seguro en el 70 a través de una comunicación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. A lo largo de las conversaciones, la CTC ha negado revelar cuánto asciende el monto del seguro y tampoco ha mostrado el documento correspondiente. Los diarios norteamericanos informan que asciende a 163 millones de dólares, y esa es exactamente la suma que pide al contado y en dólares la ITT para colgar definitivamente su línea. Ante esta oferta, los negociadores chilenos propusieron llevar el asunto a un arbitraje con 2 países europeos, siempre que se le permitiera a Chile tomar el control de la administración de la empresa en vista de la caótica situación en que se encuentra. La ITT se negó y mantuvo su actitud intransigente con un hombre duro para Latinoamérica, John Guilfoyle, presidente del ITT para esta área. La ITT fija en 153 millones de dólares el valor de los libros de sus intereses. La comisión responde que está abultado. Los cálculos que han realizado los técnicos revelan que la justicia deberá ser la CTC quien pague a Chile la suma de 16 millones de dólares al entregar sus instalaciones. Esto explica al conocer la situación financiera de la CTC. La inversión neta que aumenta artificialmente con manejos como la siguiente: anotar una depreciación insuficiente para los equipos. La CTC destina 7,7% de su capital a reponer el desgaste producido. En Francia se destina un 41,5% para estos fines, en Italia el 21,9%, en Estados Unidos el 21,2% del capital que se dedica a ello. Más que el gobierno norteamericano no acepta que las compañías dediquen un porcentaje menor del capital a los gastos por depreciación. Pero desde luego la CTC no tiene que preocuparse, está en territorio chileno. Los cálculos indican que por este concepto tiene un exceso de orden de 40 millones de dólares en la cifra que figura como inversión neta. Otro rubro en el cual abultó su inversión neta es aquel titulado adiciones a la inversión, que según los especialísimos términos del contrato firmado en 1930, incluye el retiro del material usado y la compra de materiales a otras compañías del consorcio, por concepto de asesoramiento técnico existente. La CTC se echó encima otros 8 millones y medio de dólares que metió en su inversión neta. Por otra parte, como no se dio enterada de que el Congreso chileno había aprobado la cláusula oro y los acuerdos de Bretton Woods, mantuvo la paridad luego de la desvalorización del dólar en 1933 y eso le significó 10.800.000 dólares adicionales. Por intereses intercalados, lo que cobra en el periodo de la construcción y mejoramiento y reemplazo de equipo y suponiendo lícito cobrar un 7% de gasto, la CTC
se ha echado encima $4.100.000 más, y de esta manera ya van $65 millones, con lo que se ha aumentado considerablemente la inversión neta. Eso significa que las utilidades podrán ser mucho mayores, ya que se calculan a partir de ellas, son el 10% de la inversión neta. Este cálculo arroja un exceso de rentabilidad del orden de $50 millones. Por no pago el fisco de multa, la CTC debe 20 millones más, y todo lo anterior hace un total de $133.400.000. Si a ello se agrega los cobros excesivos por mano de obra, las multas no cobradas, la supervisión de proyectos y otros factores, se llega a los $300 millones. Y la ITT hizo lo mismo que sus colegas de la Anaconda y Braden. Se endeudó en subidas sumas y al 31 de diciembre del año pasado debía $90 millones a la compañía chilena de teléfonos. Desde luego la deuda era de la ITT y con bancos que dependen de ese consorcio. El servicio de la deuda hace que el déficit de caja aumente progresivamente. Se estima que, de no poner fin a la situación del déficit, llegaría a fin de año los 400 millones de escudos. La CTC no pudo entonces ni $1 fresco para los planes de inversión en Chile. El informe de la Comisión de Telecomunicaciones afirma que la CTC, en virtud del contrato ley de 1930, consiguió ventajas que ninguna otra compañía ha tenido en Chile. A lo único que queda obligada a la CTC es proporcionar al público un sistema moderno, eficiente, de acuerdo a los adelantos del ramo de la telefonía. Algunos de los puntos sui generis del trato permite encontrar la clave de las exorbitadas ganancias de la CTC, la utilidad líquida enviada como remesa anual a Estados Unidos, sin contar los royalties y asesorías, alcanzada a $15 millones. El artículo 33 del contrato del tiempo de Ibáñez define el término de gastos. Dice que están incluidos allí gastos de dirección, administración, asesoría técnica y financiamiento y mantención y reparaciones. Es decir, los gastos de la asesoría técnica pasan a ser gastos de explotación y desde luego la asesoría la entrega a la ITT socia mayoritaria. El primer contrato de este tipo se firmó en 1931. En 1937 otro se establece el pago del 41,2% de la entrada bruta de las operaciones por ese concepto. Una comisión investigadora designada por la Cámara de Diputados se interesó en 1957 por investigar el problema. El informe señala que desde el 31 al 58 los gastos por asesoría técnica financiera suben a los 32.046.739 pesos oro. De estos, algo menos que la mitad se destinaban a la inversión neta y a la mayor parte ingresaba a gastos de explotación. Este procedimiento fue objetado por la comisión investigadora, pero en el 58, con un convenio nuevamente está el general Ibáñez, le da patente legal al procedimiento y se incorpora así definitivamente el asesoramiento técnico y financiero de la inversión neta. La compañía se obliga por este convenio a pagar mensualmente a la ITT en dólares una suma igual de 3% del valor a las obras que ejecuta, más la suma equivalente al 1,2% de la entrada bruta de la compañía. Y luego con Frey otro convenio en el 67, Edgardo Cruz Plaza como director de los servicios eléctricos, y allí no se fija esta modalidad y se da un plazo para hacer un nuevo contrato. Llega el 30 de septiembre del 68 y no hay nuevo contrato, pero el convenio estipulaba que en esta fecha vencía el convenio anterior, es decir, dejaba de estar vigente el del 58. El convenio que Frey firmó en el 67 con la ITT ha probado ser un fracaso. Hay 60.000 líneas de bodegas sin instalar. El plan de ampliaciones comprendía 144.000 líneas. El informe de la Comisión de Telecomunicaciones, por otra parte, señala que hay una muy baja extensión de servicio. De cada 100 chilenos, 3,5 tienen teléfono. De 938 pueblos con características urbanas hasta 5.000 habitantes, solo 106 tienen plantas telefónicas. 117 tienen de larga distancia y 215 no tienen teléfono. Las zonas rurales y los asentamientos carecen absolutamente de este servicio. La falta de un buen servicio ha hecho que prácticamente cada empresa pública o privada que desee un buen servicio trate de obtenerlo por su cuenta. En este sentido, se ha hecho inversiones 2 veces superiores a las de CTC para resolver el problema de las comunicaciones. El informe citado precisa que la situación de la CTC es caótica en lo técnico, lo económico y lo laboral, lo que significa un peligro inminente para las telecomunicaciones chilenas. Los trabajadores son más enfáticos y señalan que hay un abierto sabotaje por parte de los empleados de confianza de la gerencia. Eusebio García, tesorero del Sindicato de Empleados de la CTC, afirma: desde el año pasado venimos luchando por la nacionalización contemplada en el programa de la OP. Consideramos que la situación es conflictiva. Estamos conscientes de que esto puede provocar problemas tanto en Chile como en el extranjero.
pero creemos que aquí hay que mirarlo patrióticamente. Nosotros tenemos aquí, como tienen en el cobre, a los supervisores que se han agrupado en sindicatos amarillos y realizan sus manejos respaldados por la empresa. Pero todo esto terminará con la estatización. El Juventud Socialista llama a conquistar el poder. Juventud Socialista. Ya. Estos socialistas que escriben. Escriben caleta. Santo cielo. Dice, en Concepción se realizó la 20ª Conferencia Nacional de la Juventud Socialista, que culminó con la elección del nuevo comité central de esta organización. El secretario general de la Juventud Socialista fue designado Carlos Lorca Tobar, es dirigente estudiantil de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile y de la Federación de Estudiantes de Chile, FECH. El barbón que están viendo ahí en la imagen. Carlos Lorca dio a conocer a Punto Final Blaya. 1. El triunfo de la Unidad Popular en septiembre del pasado año cristalizó largos y heroicos años de la lucha de los trabajadores de Chile en contra de la explotación imperialista y de la burguesía lacaya. Representa la unión de obreros, campesinos, pequeños y medianos industriales y comerciantes, capas media, intelectuales progresistas, tras el programa revolucionario bajo la dirección del proletariado y sus vanguardias en contra de los enemigos seculares de nuestro pueblo, los imperialistas norteamericanos, los grandes monopolistas, la gran burguesía agraria y la oligarquía terrateniente. ¿Cuál sería la diferencia entre la burguesía agraria y la oligarquía terrateniente? 2. A pesar de los intentos imperialistas y reaccionarios, no consiguieron tener una expresión única de su interés al dividir a las fuerzas tras la democracia cristiana liderada por Tomic y la candidatura reaccionaria de Alessandri. Reaccionario. Esta división fue muestra objetiva de la polarización de clases que se produjo en la DC, en donde los sectores progresistas que representaban interés a los pobladores campesinos y obreros vencieron a los esfuerzos por unirse al Partido Nacional desarrollado por el sector freísta, expresión de los intereses oligárquicos de la DC. El triunfo popular revela la magnitud de la crisis de un sistema capitalista dependiente y repudiado por las grandes mayorías. Cada día en Chile se entregaba en mayor grado el control de la economía del imperialismo. Aumentaba la humillación, la cesantía, la falta de vivienda, la miseria, el hambre, las enfermedades, etc. Estas crueles realidades eran producto de una distribución profundamente desigual de la riqueza social determinada por la propiedad privada de los medios de producción en manos de un reducido grupo de capitalistas extranjeros y nacionales. Al cumplirse 10 meses del gobierno popular encabezado por nuestro camarada Salvador Allende, su gestión ha confirmado que es el representante genuino de los anhelos de nuestro pueblo al desarrollar sin vacilaciones su programa. Saludamos con orgullo la nacionalización del cobre, la recuperación de nuestras riquezas básicas, la expropiación de los monopolios textiles, la estatización bancaria, el profundo proceso de la reforma agraria, nuestra soberanía y la autodeterminación en política internacional, la entrega de medio litro de leche a cada niño, como algunas muestras de la decisión irrenunciable de nuestro pueblo por conquistar el socialismo. 5. Las medidas anteriores han herido profundamente el interés imperialista norteamericano y de la oligarquía criolla. Desde antes que llegara el compañero Allende, al gobierno, la reacción se jugaba por destruir al gobierno popular. El asesinato del general Schneider, los atentados terroristas, la fuga de capital, el boicot a la economía, una orquestada campaña del terror paralela, fueron muestras de los desesperados intentos de mantener sus privilegios y sus posibilidades de explotación. Lejos de detenerse, los intentos sediciosos proliferan impulsados desde adentro y de fuera del país. Los enemigos del pueblo no descansan y utilizan cualquier recurso para obstruir y hacer fracasar el gobierno popular. Pretenden crear un clima de caos y anarquía que facilite el ambiente para la contrarrevolución y que extermine el movimiento popular. Hoy más que nunca debemos desarrollar la vigilancia revolucionaria del pueblo para impedir y aplastar cualquier terreno de los intentos de sediciosos. 6. Sin embargo, a pesar de lo mucho avanzado, no hemos conquistado el poder. Persisten fundamentales posiciones de poder en la sociedad, tanto lo económico, lo jurídico, lo político, lo ideológico, en manos de los enemigos del pueblo. El Parlamento, la justicia clasista, fundamentados medios de comunicación de masas aparecen en una desesperada política obstruccionista antipopular.
A la orden del día están reemplazados por organismos genuinos de poder proletario, la Asamblea Popular, justicia al servicio de las grandes mayorías, medios de comunicación para la revolución, que permita la expresión del poder proletario del Estado y así como la participación de los obreros en la dirección y administración de las empresas, la ampliación del área de la propiedad social y los sectores clave de la economía. Las asambleas populares son los soviets, por si acaso. Sería una versión de criolla de los soviets. Esto es interesante, página 11. Página 11. Ya. 7. En la conquista del poder debemos afianzar la unidad del pueblo, gran protagonista de la Revolución Chilena. La revitalización de los comités de la unidad popular, fíjense, que buscan de nuevo traer de vuelta las CUP, que debe ser la palanca que permita movilizar la incorporación de las masas de la construcción de la sociedad socialista. Dentro de esta unidad destacamos como vital importancia la unidad de los partidos obreros, la Alianza Socialista y Comunista. Alianza es necesaria para fortalecer, consolidar cada día más para asegurar la dirección proletaria del frente. Ya. A ver, esto capaz que también lo voy a anotar. Sí, lo voy a anotar esto también, porque son de las CUP. Ya. 8. Hoy más que nunca apelamos al heroísmo y el espíritu de sacrificio de los trabajadores. La perspectiva de edificar nuestro futuro nos obliga a aportar al presente y no podemos ilusionarnos con el tránsito cómodo al socialismo, pues lo único que conseguiremos es adormecernos y debilitar nuestras fuerzas, facilitando el trabajo a nuestros enemigos de clase. 9. En este contexto que se da la batalla de la producción que demostrará de una vez y para siempre la capacidad de los trabajadores para dirigir la sociedad. Es el alza de la producción que apunta a cubrir las necesidades de la gran mayoría, al mismo tiempo que pretende demostrar las ventajas de la propiedad social sobre la propiedad privada. No podemos concebir la batalla de la producción aislada de los esfuerzos por engrandecer el área de la propiedad social y aumentar el control de los trabajadores, principalmente la clase obrera, sobre los sectores clave de la economía. La batalla de la producción es pues una fase más de la lucha proletaria por la conquista del poder total. 11. No se concibe la nueva sociedad sin que se hagan intentos serios de buscar el hombre nuevo, distinto que encarne la realización de los más altos valores de la humanidad proletario. En este plano de la cultura intelectual y física, el arte, la recreación debe ser patrimonio de los jóvenes chilenos que han vivido en su inmensa mayoría al margen de ellos y que hoy tienen el camino abierto para transitarlos. 11. Los jóvenes socialistas identificados plenamente con la política de nuestro partido respaldamos decididamente la dirección del mismo que ha vanguardizado las más radicales medidas tomadas durante el actual proceso revolucionario. Entendimos que con la expresa voluntad revolucionaria de grandes sectores de chilenos que nos han brindado nuestra confianza de otorgarnos la calidad del más grande partido de Chile después de la decisión de la izquierda cristiana, esta responsabilidad nos confiere más deberes que nunca, no por ello más derechos. La clara política patriótica antiimperialista, antimonopólica, antilatifundista que se expresa, entre otras formas, en el rechazo a cualquier indemnización a las compañías extranjeras que vorazmente se han apropiado por años de nuestro cobre, merecen el apoyo de todos los chilenos. 12. En la hora presente, donde somos representantes de los intereses de los trabajadores de Chile y el mundo entero, lucharemos por fortalecer nuestra organización y transformarla en ágil y férrea vanguardia que conduzca a nuestra patria irreversiblemente al socialismo. Lucharemos enraizados en las masas desde los obreros, campesinos, pobladores por conquistar nuestra independencia definitiva. 13. La conferencia analizó los problemas que existen en el interior del movimiento popular, tales como el burocratismo, tendencia a resolver en forma aislada las masas, el sectarismo, tendencia a anteponer los intereses de la organización partidaria de los intereses de la revolución, y el dogmatismo, tendencia a sentirse poseedores de la verdad absoluta, como muy perjudiciales para el fortalecimiento del movimiento popular y el destino de la revolución chilena. Acordamos a combatir esta desviación en todo lugar y en circunstancias con el máximo de nuestra energía. Mire, esto es interesante. Y 14.
La 20ª conferencia de la Juventud Socialista acordó estrechar su relación y hacer fraternal el llamado de la Juventud de la Unidad Popular al MIR y a los jóvenes de la izquierda cristiana y a todos los jóvenes progresistas a unirse en la lucha diaria de la construcción de la nueva sociedad. Ponen a un hippie. Las elecciones dan derecho al gobierno, pero no al poder. Si tuviera tiempo me leería esta cuestión, porque lo más probable es que estén acá a punto final, esté refutando a los hippies, a todos estos progres, a los hippies, diciendo que no son revolucionarios ni nada de eso. Otra división del Partido Radical. Igual a nadie le importa. Reacción imperialista ante la gira de Allende. En esta época, a mediados del 71, Allende iba a viajar por Argentina, por Perú, por Colombia, si no me equivoco también por México, y ahí es donde hace su discurso en la Universidad de Guadalajara, que es muy popular ese discurso. Voy a anotarle esta cuestión. Ya. Y acá haciendo una cuestión a Allende como un gran comandante. Cambiemos. ...28 de septiembre del 71... UPI, la mentira por teletipo. Hay que nacionalizar el mercurio. No sé si va a salir algo de esta mujer, Sonia Edwards. Sonia Edwards era, si no me equivoco, sobrina o hermana del Agustín Edwards Eastman, del dueño del mercurio en esta época, pero Sonia Edwards era de estas cuicas comunistas, de los Edwards. O sea, no estamos hablando que era alguien de apellido Pérez o Chamón, no, era una Edwards que era seguidora de Allende, pero claro, seguía dirigiendo en parte el mercurio y nunca abandonó los privilegios y todas las riquezas que tenía, pero como toda la gente de la Unidad Popular, muy buena parte de la gente de la Unidad Popular era gente pudiente, era gente rica, como Altamirano. Yo creo que esto es un dato que yo creo que muchos saben, pero el abuelo de Altamirano fue uno de los fundadores del Banco de Chile. Frey, el jefe de la derecha. Punto final ¿cómo se llama? Le tenía una mala pero gigantesca a Frey, o sea, atacaba más a Frey que a cualquier otro. Frey. Es como que digan hoy en día, Piñera es el jefe de la derecha, Piñera el jefe de la extrema derecha. Esto es importante, mire. ¿Por qué les digo que es importante? Porque el movimiento MR2 de Manuel Rodríguez, si no me equivoco, MR2, el 2, para no confundirse con el primer Manuel Rodríguez, que es el movimiento que hizo es el movimiento, bueno, que antes tenía los que pertenecían al MAPU. Antes de que existiera el MAPU, existía un movimiento que se llamaba Manuel Rodríguez, y entonces ahí participaba Rodrigo Ambrosio y compañía. Y el Manuel Rodríguez se encargaba de infiltrar la Fuerza Armada. Pero duró menos con Candy y después pasó a llamarse MAPU.
Y entonces después va a existir el Manuel Rodríguez 2 o el MR2. Pero es sumamente desconocido. Es como también el movimiento Ranquil, o como el Partido Comunista Revolucionario, o como ¿cómo se llaman esto? Este grupo terrorista mapuche que estaba en esta época también, que yo el otro día me lo mencioné en la comunidad. Lo van a ver en video en un futuro, por eso no quiero dar detalles. Son más movimientos. Y la gente piensa, existía el MIR y los helenos. Era, bueno, las brigadas del Partido Socialista, el Elmo Catalán, o la brigada Ramón Parra. Y todos piensan, eran eso. Y había un montón más, habían caleta, y siempre dicen la derecha con el Patria y Libertad y el comando Rolando Matos, sin ofender, pero eran un par de personas nomás. En cambio, la izquierda tenía una cantidad de minúsculos grupos, pero tenía grupos por todos lados. Y sin contar los frentes de masa. Eso nunca lo consideran. Esto es interesante, yo no sabía esto, que el MR2 se une al MIR. A ver. Jorge Silva Lubeche, secretario general del MR2. Estoy seguro que he leído este nombre. Punto final, entrevistó a Jorge Silva Lubeche, secretario general del MR2, junto a otros miembros de esta dirección central, consultándola acerca de los resultados del Congreso de esa organización revolucionaria. ¿Cuál fue el análisis político nacional que hizo el Congreso del MR2? Señalar en primer lugar que la contradicción fundamental de la actual situación política nacional en la que se da entre de explotados y explotadores, entre las masas asalariadas por un lado y la burguesía y el imperialismo por otro. Como contradicción secundaria planteamos aquella que se da entre el proletariado y las fuerzas sociales que se oponen al socialismo, y esta contradicción se resuelve definitivamente en la lucha de clases sociales antagónicas con la instauración de la dictadura del proletariado, estando bajo la cual el proletariado puede construir al socialismo. Cacha. Tiene importancia fundamental para nosotros, aunque en el plano de las contradicciones secundarias, aquella que se da entre las posiciones revolucionarias levantadas por la izquierda revolucionaria y sector al interior de la OP y las posiciones reformistas que hoy aparecen predominando en el bloque de la OP. O sea, si ustedes pensaban que la OP era de extrema izquierda y todo eso, fíjense, esta gente del MIR y del MR2 y toda esta gente pensaban que estos tipos eran un montón de progres, liberales, de transaqueros, que no eran la verdadera revolución. Siempre va a haber un grupo que dice, no, esto no son los verdaderos, no es la verdadera revolución. Estos no son los verdaderos nacionalistas, nosotros somos los verdaderos nacionalistas. Estos no son verdaderos liberales o libertarios, nosotros somos los verdaderos libertarios. Y lo mismo de estos tipos, estos no son los verdaderos socialistas, nosotros somos los verdaderos socialistas. Siempre pasa. Pero principalmente con los socialistas. Para ello, para la izquierda radical, o izquierda revolucionaria, perdón, la contradicción principal en términos estratégicos para la consecución del socialismo es planteada entre la burguesía y el proletariado, por lo que no mantenemos fuera la UP, con lo que coincidimos con las tareas antiimperialistas y antimonopólicas, pero en la cual se genera una contradicción secundaria con nosotros tras el creciente fortalecimiento de las posiciones socialdemócratas en su interior. Por ello llamamos a definir sus posiciones revolucionarias a los sectores marxistas del UP, ofreciendo un camino de unidad para la conquista del poder obrero. En el plano económico, creemos que las medidas tomadas por la OPE son incapaces de resolver la crisis estructural de nuestra economía dependiente de su programa democrático popular, de carácter ambiguo, producto también de las posiciones de reformistas y de la pequeña burguesía que a toda costa quiere evitar la agudización de la lucha de clases en nuestro país. Por ello señalamos que la tarea de la izquierda revolucionaria en este momento marca la necesidad de levantar un programa revolucionario socialista, general y por frentes, ofreciendo con ella una alternativa de dirección política a las masas, proletarizando las organizaciones cualitativa como cuantitativamente, como única posibilidad de vanguardizar el proceso hacia el socialismo. Es como que estuviera leyendo Artés. ¿Te parece Artés? Bueno, este programa y esta dirección política deberá entregarle al Partido de la Revolución, tarea en la cual el MR2 tiene todo un desarrollo que aportar. Partido que debe unificar a todos los revolucionarios del país. Estas son las ideas centrales que aparecen en nuestro voto político nacional. ¿Por qué la unidad con el MIR? En primer lugar, debo señalar que todos
Nuestro voto de unidad parte de un criterio discutido, definido en el Congreso. No mantenemos discrepancias políticas insalvables antagónicas con el MIR. Las coincidencias estratégicas son mucho mayores que las posibles divergencias. A partir de ahí, conocemos que una realidad política. El MIR es la organización revolucionaria de mayor trayectoria en el país, de mayor presencia y estructurada a nivel nacional. Es pues esta organización la que ofrece las mejores posibilidades de ser aquella que aglutina y permita consolidar un partido de la revolución en Chile. Esas son las razones que nos llevaron a plantear nuestra decisión de unirnos a este movimiento político. Para aquellos compañeros que militaron en el MIR y se marginaron por discrepancias políticas, la unidad es la superación de las discrepancias importantes a la luz del análisis de los nuevos hechos políticos. Esto no significa que los compañeros nos lleven posiciones políticas o criterios de partido a discutir como militantes al interior del MIR. La historia impone, hoy como ayer, necesidades y tareas concretas a los revolucionarios. Al unirnos con el MIR estamos asumiendo nuestra parte de responsabilidad en el proceso. Se iniciaron las conversaciones con el MIR. ¿Qué curso llevan? De acuerdo al mandato de nuestro Congreso y alguna vez elegida nuestra dirección central, se procedió a hacer la entrega de nuestros votos a la dirección del MIR. Posteriormente hemos tenido conversaciones con miembros de la Comisión Política del MIR. Aun cuanto el MIR no define una respuesta política a nuestros planteamientos, han señalado el interés de esta organización por ello, manifestando una actitud fraternal y respetuosa en estas conversaciones, carácter inherente de las conversaciones entre revolucionarios. Esperamos a corto plazo una respuesta más concreta que permita ir definiendo la metodología de la unidad. Mientras tanto, y el mandato político de nuestras bases lo señala, procederemos a hacer pública con todos los medios a nuestro alcance nuestra actitud unitaria en todos los frentes de clase que cuentan con nuestra participación: el MCR, el FTR, el JPR y el FRR. Todo esto eran los frentes de masa que fue creando el MIR, por si acaso. A ver, el MIR buscaba ser un movimiento revolucionario totalmente expansivo, no quería sentarse simplemente que un montón de fulanos iban a asaltar un banco y generar una lucha así. No, ellos buscaban abarcar todo el espectro posible dentro del mundo urbano y rural chileno. Entonces se iban a infiltrar en todas las instituciones y en todas las organizaciones de clase acá en Chile. Las escuelas, las universidades, las industrias, el ejército, iban a meter todo. Entonces ahí iban a surgir los denominados frentes de masa. Y entonces los frentes de masa iban a ser las suborganizaciones dentro del MIR. El MIR va plantando semillas en distintos lados y entonces van creciendo esos denominados frentes de masa. Y de esa forma se iba a generar un único frente de masa cuando ya la agudización del conflicto era inevitable. Pero claro, dentro de también de las instituciones formales y de las industrias, aparte de los frentes de masa, van a existir dos posiciones más dentro de la izquierda. Hay posición independiente y las posiciones de los cordones industriales. Y los cordones, mucha gente de los cordones industriales nunca pertenecieron al MIR. Se mantenían independientes o eran aliados tácticos y estratégicos, pero yo lo que he determinado que la razón por qué la izquierda perdió acá en Chile, y ignorando también el pronunciamiento y también la hazaña de Merino y del general Pinochet, etcétera, es que la izquierda no estaba unificada. La izquierda no estaba unificada. Claro que todos estaban unificados en un puro proyecto, pero no estaban unificados ni táctica ni estratégicamente. La UP buscaba subordinar a todos los demás. El MIR buscaba generar su propia subordinación a los movimientos independientes de la izquierda revolucionaria. Y por eso cada uno va por lo suyo. Esa es la razón general. Y esa es la razón por qué la izquierda perdió acá en Chile. Un análisis totalmente distinto, porque toda la gente de la derecha, toda la gente, incluso que no es de derecha, pero apoyó el pronunciamiento, dice, no, fue gracias a los militares. Claro que fue gracias a los militares, pero se hubieran demorado mucho más. Y por eso a los militares no les costó tanto acabar con la izquierda acá en Chile, porque no existía una unión dentro de la izquierda.
Ojo con eso. El MR2 no plantea exigencia ni condición de ingreso alguno al MIR, salvo el respeto de sus militantes. Tampoco pide ni exige cargo de dirección para sus dirigentes. Por el contrario, cree que cualquier puesto en el cual nos encontraremos será un puesto de combate por la revolución socialista y por lo que respetaremos la distribución de las tareas del MIR. Pero qué genial. Eso es lo que tendría que hacer los partidos políticos que nosotros tenemos. No, pero ¿qué pasa? Cuando un partido político se une a alguna coalición, al tiro hay exigencia. Nosotros queremos estos puestos, nosotros queremos acá, y a la derecha pasa lo mismo. Y incluso los movimientos que ni siquiera son partidos. En varios movimientos que fracasaron, de intentos de partidos que fracasaron dentro de la derecha, y lo sé yo de primera fuente, era cuando empezaban a unirse con otros partidos y esos partidos empezaban a exigir. Fíjense acá la actitud del MR2. Nosotros no queremos nada, simplemente estamos conformes porque cualquier puesto que nos den o cualquier cosa, nosotros vamos a estar en una posición de vanguardia. Hemos planteado, eso sí, una metodología de unidad que deberá ser discutida con el MIR. Señalamos categóricamente que ninguno de sus puntos está redactado de manera tal que constituya una valla insalvable para esa necesidad. Por el contrario, creemos que una discusión que consulte criterios de reconocimiento de trabajo y de concepción estratégica plasmado en un documento que permita a cada militante MIR y MR2 comprender cabalmente que esta unidad significa y será de mayor ayuda al proceso unitario. De tal manera confiamos que en participación de las bases de esta unidad será garantía suficiente para trabajar fraternalmente en la discusión y elaboración y aplicación del programa socialista que hoy reclama el proceso político. Queremos señalar que esta unidad tiene especial significación para las masas y que nuestra tarea señalarlas con esta actitud implica como incluye en el proceso de la lucha de clases y serán las masas obreras y campesinas quienes podrán valorar mejor en su lucha revolucionaria lo que esta unidad significa. Por último, queremos hacer un llamado a todos los revolucionarios, estén donde estén, a contribuir a formar el partido de la revolución que nos conduzca en el enfrentamiento definitivo con la burguesía y el imperialismo, construyendo un estado de obreros y campesinos en Chile. Estas conclusiones se resumen y explicitan en nuestra consigna en el último periodo postelectoral: a luchar por el socialismo, a vencer o morir. Ya, sigamos. Interesante, ¿no? Los documentos del Pentágono y la Comedia de la Libertad de Prensa. José Miguel Carrera, el general del pueblo. Oh, esta cuestión me la quiero leer, pero no lo quiero leer ahora porque hay que... Me lo voy a leer después yo. Carrera. Página... Página 12 a 15. No, hasta no me lo leería, pero hay que ir con el tiempo. Chile no debe indemnizar a las compañías del cobre. Bueno, eso ya lo vimos ayer. Dictadura proletaria, una necesidad histórica. Una necesidad histórica. Vamos a anotar esto. La dictadura del proletariado es buena, pero otro tipo de dictadura es mala. Esa es la lógica revolucionaria. El intelectual en la nueva sociedad. Cuentistas de la joven Cuba. El capitán Lamarca. Esto hay que leerlo, porque acá van a ver cómo surge de personas que son están podridas en plata. Bueno, lo conocen por gente del OP. Allende, Altamirano, ¿cómo se llama este fulano? Se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre de este fulano que fue también ministro en la época de Allende. Pero toda esta gente eran ricos, eran de la alta burguesía. Y estamos hablando de Sonia Edwards, miren. Sí, el chiste. Vamos a anotarlo esto.
Bueno, igual tampoco es como para pensar mucho. Si uno ve dentro de los denominados revolucionarios de izquierda, dentro de la izquierda, y son pura gente caviar. El presidente, cuico, los ministros, puros cuicos, pura gente cuica. Eso es lo que tenemos. La izquierda son puros cuicos. Puros hijitos de papá, puros zorrones. Esos son. Ya. Dice, el único destino que cabe al Mercurio es la estatización bajo el control de los trabajadores con un régimen similar al de las empresas textiles traspasadas al área social. Cachen. La audaz sugerencia pertenece a Sonia Edwards Eastman, vicepresidenta de la empresa El Mercurio, SAP, importante accionista de la sociedad hermana de Agustín Edwards y de añadidura miembro del controvertido clan financiero. Sonia Edwards saltó espectacularmente al primer plano en la noticia al proclamar públicamente su apoyo a los 5 trabajadores despedidos de la empresa por sustentar posiciones coincidentes con el gobierno popular. La opinión pública se pregunta cómo es posible que la familia Edwards haya surgido un militante de izquierda. Y de inmediato surge otra interrogante: si Sonia Edwards es vicepresidenta de la empresa, ¿por qué no influye en un cambio en la política editorial del Mercurio? Buenas preguntas. Yo tengo la impresión que uno de los aspectos que ha tenido más importancia para mi formación política ha sido la elección de Allende, que nos impactó a todos los izquierdistas, dijo a punto final. Nos dimos cuenta, agregó, que la lucha estaba pasando por otra fase y nadie se podía dar el lujo de tener una posición tibia, una posición intelectual, sin comprometerse a los hechos. Sonia Edwards, psicóloga, 3 hijos, mantenía una posición izquierdista en el ámbito de los problemas que incidía su profesión. Los trabajos de investigación en la clínica psiquiátrica la mantenían aisladas del clan. Le faltó alojarse ahí también a la señora. En septiembre del 70 se dio la posibilidad de romper con todos los marcos tradicionales de clase y se abrió realmente las perspectivas de construir un cambio nuevo en Chile. Y entonces me di cuenta que existía una grave contradicción entre mi posición izquierdista y en el desarrollo del movimiento popular chileno con respecto al Mercurio. No, él se da cuenta ya cuando era vicepresidenta del diario más importante de Chile. Sonia Edwards fue durante años miembro del consejo de la empresa y recibía las platas, obviamente. No creo que las platas las iba a distribuir a la población 26 de enero o a la Nueva Habana, ¿o no? No, pues se las guardaba en el bolsillo, pero le encantaba con las consignas izquierdistas. Y así son. La situación política del país determinó que el hermano mayor, Danny, Agustín Edwards, se fugara a Estados Unidos, pero antes dejó que todo su negocio a cargo de miembros o periferias del clan. En el Mercurio, ese papel desempeñaría Fernando Lenis, que después va a ser ministro en el gobierno militar. Y Sonia Edwards se encontró promovida al cargo de vicepresidenta. Cuando se constituyó el consejo, todos me dieron garantía de escuchar y aceptar mis posiciones disidentes. Pero al poco tiempo, cuando comencé a entrometerme en la política editorial del diario y a criticar el criterio con que se enfocaban falazmente algunos acontecimientos, encontré una posición cerrada de estos representantes de la minoría de la opinión pública. Mi voz minoritaria en el diario representaba la opinión mayoritaria del pueblo. Hablando por el pueblo, ella hablaba por todo. Eso me daba los estímulos para continuar esta lucha interna, pero al cabo de un año no conseguí mi objetivo. Ahora la pregunta, ¿por qué la estatización? Oh, no está la otra parte. Dice, pasa la vuelta, pero no está, po. Rayos. Bueno, sí, pues justo falta, porque siempre son 35 páginas y justo falta esta página. Bueno, nos vamos a tener que quedar con esto nomás. El trabajo desempeñado por Sonia Edwards durante un año, luchando constantemente contra el resto del consejo, sometida en el interior del diario a un acoso físico y psicológico, bloqueada en sus relaciones personales, etc., constituyó una experiencia más bien dolorosa. La posibilidad de producir un cambio en el diario me parece ahora remota. El diario boicotea la labor del gobierno, cotidianamente miente y alienta actividades sediciosas. Mientras veo, la única solución es la expropiación para la que pasa directamente a todos los trabajadores. Sonia Edwards fue obligada a firmar un contrato de trabajo que garantizaba su despido de la empresa donde era vicepresidenta. Se le negó el acceso a las actas del consejo donde su intervención eran distorsionadas. Las garantías del consejo se fueron al diablo. Comenzó una sistemática campaña de persecución. Un objetivo importante consistía en aislarla de los trabajadores, y para ello quien se atreviera a visitarla en su oficina era castigado. En el caso de un obrero se le descontaba el jornal diario y por el consiguiente perdía la semana corrida.
Y no supuestamente estos tipos de punto final están en contra de la libertad de expresión, pero, claro, cuando en una fábrica, en una industria, en una empresa de derecha, si no hay libertad de expresión está mal. Pero si para punto final, si hay libertad de expresión en una fábrica ya tomada por el Estado, ahí eso está mal. Libertad de expresión en las empresas de derecha, pero no hay libertad de expresión en las empresas tomadas por el Estado. Esa es la visión de punto final. Bueno, igual tampoco yo creo en la libertad de expresión, pero es la hipocresía de esta gente. Es la hipocresía. Ya. Dejémoslo hasta acá. Veamos, ¿qué hay? Saludos Maggie, PR, Pablo R, Maggie, Tomasita, Laura, Sansani. De nada, Sansani. Tío Dani, ¿cómo estamos, estimado? ¿Qué tal, Ca? Y hoy día menos gente escribió, pero bueno. Como siempre repito, claro, era como la oveja negra Sansani. Y bien negra. Claro. Como siempre yo digo, difundan. Saludos PR. Muchas gracias. Difusión. Hoy día y mañana y el viernes, si no me equivoco, hay video. Volví a subir video, así que para que lo difundan. ¿Ok? Difundan el proyecto, comenten con su gente conocida lo que va a ser este canal. Vayan a los canales patriotas, que mucha gente de ustedes están en los otros canales también, y difundan mi contenido. Hagan que me inviten para hablar de la UP, porque supuestamente los canales iban a hablar este año de la UP, pero soy el único que lo está haciendo. Entonces, vamos. ¿Hasta cuándo estará desmonetizado? Un mes más. No me dieron la monetización de nuevo. Encontraron que mi canal no era apto para tener monetización. O sea, contar la historia de Chile es un pecado para YouTube. Desde que empecé este proyecto de la UP siempre me ha caído, lo voy a decir en chileno, caca de YouTube. Me han jodido por todos lados. Me eliminan videos, encuentran que este video es inapropiado, este video que es mío, que lo hice yo, incluso tenía derechos de autor y yo no sé de dónde tenían derechos de autor, pero bueno, tenían derechos de autor, que eran míos, esa ley tenía. Entonces YouTube me está cogotando desde que empecé con todo este proyecto de la UP. PR es mujer, lo lamento, estimada. Entonces así es la cuestión. Y entonces yo volví la semana pasada a intentar volver a monetizar el canal, apelar a YouTube, y encontraron que no, mi canal no es bueno. No es bueno para monetizarlo. Claro, si este canal yo fuera, no sé, pues un degenerado o un comunista hablando consigna, capaz que me llegan hasta empresas para que patrocinen el canal, pues, pero como este canal no es de eso, bueno. ¿Vio la desclasificación de las críticas de China al gobierno de Allende? Claro que sí. Y yo ya la sabía desde antes. Bueno, no exactamente lo que decía ¿en qué diario era? ¿En el Mercurio, no? En el Mercurio apareció eso. Pero es verdad, China nunca le tuvo mucho agrado al gobierno de Allende. Yo les puedo dar la razón. La razón es que China y la Unión Soviética en esta época estaba totalmente enemistada. ¿Por qué? Porque para la Unión Soviética nunca le perdonó que China no fuese un enclave de ellos. Y China encontraba desde la expulsión de Nikita Khrushchev y se instaló el régimen de Brezhnev, se pensó por parte de China que era un régimen fascista y no un régimen verdaderamente socialista. O sea, los chinos pensaban que la Unión Soviética eran unos fascistas, que se decían ser socialistas. Entonces, como la Unidad Popular tenían un vínculo irrestricto con la Unión Soviética y con Cuba, entonces China decía, estos tipos están con tipos que me caen mal, entonces me caen mal. Muchas gracias, PR, muchas gracias, estimada. Esa es la razón, estimado Jorge.
porque les tenían mala. Claro, en el diario ayer o antes de ayer salió con más datos y todo eso, pero ese es el resumen general. Es una cuestión táctica. Pero los chinos siempre han sido así, pueden ser socialistas, comunistas o lo que sean, pero los chinos siempre van a ver su interés antes que la ideología. Ojo con eso. Lo han sido siempre, desde que eran ciudades de Estado en el año 3000 a.C., cuando estaba el Imperio Han, cuando estaban los Yuan, los mongoles, y cuando eran comunistas. Así. Esa es la razón. Esa es la razón. Sí, Sansani, la Sonia Edwards era roja. Roja, roja, roja. Dejen su me gusta si es su primera vez en este canal, suscríbanse. Lo más importante que deben hacer, estimado, es difundir el contenido. Difundir, compartirlo. Está en un canal, no sé, el canal X, hablen de mí. Y eso. Hágalo por lo que estoy haciendo. Y eso, y recuerden que el canal está totalmente desmonetizado, así que si quieren ayudar al canal, todo es bienvenido, estimado. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana, yo creo, a la misma hora. Y eso. Y ojo, a las 6 de la tarde hoy día hay video. Chao, chao.